Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Acre de Plan Alimentación Viva y en esta ocasión les voy a hablar acerca del pasto de trigo, los beneficios que obtenemos al consumir su jugo, cómo podemos extraerlo y también les voy a explicar de manera muy sencilla cómo podemos crecer nuestro propio pasto de trigo en casa. El pasto de trigo es sin duda un superalimento, por su gran contenido nutricional y sus diversas propiedades medicinales. Tan solo en 60 mililitros de jugo de pasto de trigo podemos obtener mayor cantidad de nutrientes esenciales que en 2 kilogramos de verduras orgánicas. Contiene más de 90 elementos de la tierra y es una de las fuentes naturales más ricas en vitamina A y C. También tiene un alto contenido de vitamina E, K y vitaminas del complejo B, incluyendo la vitamina B12. Cuando se crece en suelos fértiles de forma orgánica, contiene todos los minerales conocidos y es especialmente rico en calcio, magnesio, selenio, fósforo, hierro, potasio, azufre, sodio, cobalto y zinc. El jugo de pasto de trigo es rico en enzimas y proteínas completas. Además tiene altísimas cantidades de clorofila, lo cual lo hace un alimento alcalinizante, oxigenante y desintoxicante. El jugo de pasto de trigo es un alimento altamente medicinal. Su consumo nos brinda una gran cantidad de beneficios a la salud. Oxigena la sangre, crea un ambiente alcalino interno, estimula el metabolismo y promueve la pérdida de peso, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, promueve el balance hormonal, mejora la salud del corazón, promueve la regeneración celular, ayuda a eliminar metales pesados y toxinas ambientales, ayuda a regular niveles de azúcar en la sangre, ayuda a tratar problemas en la piel como eczema, acné o psoriasis, fortalece el sistema inmune y digestivo, mejora la salud dental y visual y mejora procesos cerebrales. El pasto de trigo crece a partir de la semilla de trigo, Triticum aestivo, aunque también podemos crecerlo a partir de semillas de camut o espelta, que son variedades ancestrales de trigo, o incluso cebada o centeno. Utilizamos el pasto maduro de 7 a 11 días de crecimiento y extraemos su jugo fresco para consumo. Cabe mencionar que el pasto de trigo está completamente libre de gluten, ya que este se encuentra únicamente en la semilla. El consumo de jugo de pasto de trigo es cada vez más común entre las personas, ya que es considerado un elixir, un alimento con grandes aportes a nuestra salud. Ahora les voy a explicar paso a paso de forma muy sencilla cómo podemos crecer pasto de trigo en casa. Lo primero es seleccionar nuestras semillas. Recomiendo que busquemos semillas de trigo orgánicas, ya que esto nos aseguraría que tengan un gran contenido mineral y que tengan justamente este aporte nutritivo a nuestra salud. Ya que tenemos nuestras semillas, el primer paso para empezar a crecer nuestro pasto es germinar las semillas. Si quieren ver con detalle el proceso de germinación de semillas, recomiendo que vean nuestro video anterior en donde explicamos paso a paso cómo germinar semillas. Inicialmente vamos a poner a remojar nuestras semillas de trigo, las semillas que hayamos escogido, pueden ser de cebada, de centeno, de camut o espelta. Las vamos a remojar durante 8 horas o toda una noche. El doble de agua que la cantidad de semillas, un poco más del doble de agua que la cantidad de semillas que estamos utilizando. En esta ocasión estamos utilizando media taza de semillas. Desechar, después de que dejamos remojando nuestras semillas durante 8 horas, vamos a desechar el agua del remojo a la mañana siguiente. Después de que remojamos nuestras semillas, desechamos el agua, va a comenzar el proceso de enjuagues. Estaremos haciendo enjuagues a nuestras semillas con agua potable, agua pura que utilizamos para nuestro consumo, en intervalos de 12 horas, 2 veces al día. Es decir, una vez en la mañana, otra vez en la tarde-noche. Estaremos enjuagando nuestras semillas para que se limpie de impurezas y para estar dando humedad y que empiecen a germinar. Al segundo día de este proceso, ya que empieza a salir un pequeño brote blanco a nuestra semilla, son como unos pelitos blancos que salen, ya es la raíz que está saliendo, vamos a esparcir nuestras semillas uniformemente en un contenedor que nosotros hayamos elegido. En este caso estamos utilizando un cajón de madera de 20 por 20 centímetros que tiene como sustrato 3 centímetros de tierra fértil, tierra limpia que no está contaminada. Si es una tierra rica en nutrientes, mejor todavía. Esparcimos nuestras semillas uniformemente en la superficie de la tierra, no es necesario enterrarlas, pero sí es importante que queden bien esparcidas, que no queden amontonadas, ya que esto podría generar moho y que se contamine nuestro cultivo. Ya que tenemos esparcidas nuestras semillas sobre nuestro sustrato de tierra, vamos a proceder a humedecer.
Pueden ustedes utilizar una botella reciclada de PET. Yo le hice unos hoyos en la tapita para que funcione como una especie de regadera fina, y esto nos va a ayudar a darle la humedad necesaria a nuestras semillas. La tierra es un excelente medio para justamente contener esta humedad. Entonces procedemos a regar. Y vamos a humedecer una vez al día nuestras semillas. Vamos a tapar nuestro contenedor en donde tenemos nuestras semillas para protegerlas de impurezas y también protegerlas de la luz. Cuando nuestros brotes hayan crecido aproximadamente 3 o 5 centímetros, vamos a destapar y vamos a exponer nuestras semillas a la luz indirecta del sol. Podemos colocarlas cerca de la ventana de nuestra cocina o en algún lugar en donde le pueda dar mínimo 6 horas de luz de sol indirecta. Esto para que pueda sintetizar clorofila, ya que este es un elemento fundamental que le va a estar dando las propiedades medicinales a nuestro pasto de trigo. Cuando nuestro pasto haya crecido a una altura de 10 o 15 centímetros, quiere decir que ya está maduro, que ya podemos nosotros cosecharlo para empezar a consumir su jugo. Para extraer el jugo del pasto de trigo necesitamos que esté completamente maduro. Este proceso puede tardar de 7 a 11 días, pero recuerden, cuando nuestro pasto mida de 10 a 15 centímetros, quiere decir que ya está maduro. Entonces, para consumirlo, vamos a tomar una cuarta parte de este cajón de 20 por 20, que es un buen puño, y vamos a cortar, preferentemente con un cuchillo de cerámica, vamos a cortar a ras de la semilla y vamos a procesarlo en un extractor de masticación lenta, que es lo que yo más recomiendo. Hay otras formas también de extraer el jugo. De hecho, hay extractores manuales que se pueden conseguir en internet, que están hechos específicamente para extraer el jugo de pasto de trigo, o incluso podríamos utilizar una licuadora. Este es el método menos recomendado, pero también es viable. La dosis recomendada para consumir jugo de pasto de trigo es de 30 a 100 mililitros, comenzando con 30 mililitros, ya que tiene un efecto desintoxicante tan fuerte que puede causar algunos síntomas ligeros que pueden ser molestos, como alguna punzada en la cabeza, movimiento estomacal, un poco de náuseas. Esto es normal, ya que el pasto de trigo está haciendo su efecto. Yo recomiendo que crezcamos nuestro pasto de trigo con un sustrato de tierra, aunque también podemos hacerlo sin tierra, de manera hidropónica, únicamente humedeciendo las semillas, ya que estas pues ya tienen todo el contenido nutricional que se va a sintetizar en el brote. Pero los beneficios que nos da la tierra es que puede contener mayor humedad, tiene también microorganismos benéficos que ayudan a controlar el tipo de organismos que se desarrollan en las semillas, previniendo que pueda crecer algún moho. El jugo de pasto de trigo es un superalimento que sin duda funciona como un suplemento natural para complementar nuestra dieta, así que recomiendo se consuma frecuentemente. Muchas gracias por acompañarnos durante este video, esperemos les haya gustado y les sea útil la información, que hayan podido aprender a crecer su propio pasto de trigo para que puedan consumirlo y obtener todos los beneficios que este tiene para ofrecerle a nuestro cuerpo. Si les gusta lo que compartimos, suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales y nos vemos hasta el próximo video.